Bueno, jóvenes, como les había comentado, el tema que en sí tenemos para hoy es el tema también de datos agrupados. Cuando nosotros analizamos los datos, nos vamos a dar cuenta de que a lo largo del tiempo pues han surgido muchas técnicas para poder analizar datos, para poder analizar muestras, poblaciones, etcétera. Al final podrían ustedes llegar a pensar, pero la gran, ¿para qué me va a servir todo esto? Pues obviamente si solamente ustedes se ven a un nivel académico de, ¿qué les digo yo? Solo carrera o solo llegar a la mitad de la universidad, obviamente pues en la vida cotidiana no se van a poner a pensar ustedes en las fórmulas de Pitágoras, ¿verdad? Sino ustedes van a ir viviendo al día, ¿verdad? Pero esto tiene mucha aplicabilidad para cuestiones experimentales, para análisis de cuestiones de estudios y de puntos de investigación que ustedes estén haciendo. Supongamos que ustedes quieran hacer un producto y dentro de ese producto ustedes, para poder demostrar que ese producto es un producto sano, es un producto que cumple con las características esperadas, tienen que hacer una prueba estadística. Si no está comprobado con una forma estadística, todo lo demás son puros sueños, ¿sí? Yo puedo inventarme la mejor bebida, el mejor alimento o el mejor producto fitosanitario, lo que ustedes quieran, pero si no está comprobado con análisis estadísticos, de nada sirve, ¿sí? Tiene que haber una prueba estadística que demuestre la efectividad de esos datos, ¿sí? O de lo que ustedes están trabajando. Hay muchas pruebas. Dentro de todo esto ustedes se van a dar cuenta que a veces los datos que uno va recabando, a veces son bastantes datos. Van a haber datos donde se van a encontrar con conjunto de datos de 100, 200, 300, 400, 2000 datos. Entonces este conjunto de datos, al ser muchos datos, lo que nosotros hacemos es agruparlo. O sea, en términos sencillos, lo que vamos a hacer con datos agrupados es ahí sí como lo dice la palabra, agrupados, agrupar a conjuntos de datos. Voy a poner por acá lo que es el pizarrón. Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que esto de acá va a representar 2000 datos. Supongamos que ahora cambiamos esto y vamos a cargar. Son 2000 kilogramos. Vale. Si yo tengo que movilizar esto para otro lado, ¿qué es más fácil? Que yo solito levante esto y lo cargue yo solito, o que yo venga y lo divida en pequeños grupos de 100, por ejemplo, pequeños grupos de 100 kilogramos, 100 kilogramos, 100 kilogramos. Si divido esto entre grupos de 100 kilogramos, ¿cuántos grupos me dan, jóvenes? ¿Cuántos grupos saldrían? ¿Quién me pasa el dato? ¿Cuántos grupos saldrían? ¿Están por ahí, jóvenes? 20. 20 grupos. Exacto, 20 grupos. Si son 20 grupos, quiere decir entonces que yo necesito 20 personas para que me ayuden. A que yo venga y cargue todo esto yo solito, me voy a quebrar la espalda, ¿verdad? Entonces no puedo, es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dividirlo en pequeños grupos. Y esos pequeños grupos los voy a repartir un porcentaje a cada quien. Si son 20 personas, le doy un porcentaje, por ejemplo, a Juanito, un porcentaje a Pedrito, le doy un porcentaje a Panchita, y así voy repartiendo hasta conseguir a 20 personas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en datos agrupados? Es exactamente lo mismo. Ustedes van a agarrar un conjunto de datos y lo van a repartir en pequeños grupos. Y luego esos grupos los van a dividir dentro de porcentajes. Y van a estudiar esos porcentajes y van a hacer el análisis ANDEVA. Eso es lo que está pasando en datos agrupados. De manera sencilla es lo que quiero dejar con esto. Ahora bien, analicemos ya de lleno esto. Decimos que regularmente se calculan las medidas de tendencia central, dispersión y de posición con la totalidad de los datos.
con todos los datos que yo tengo. Si yo tengo 2000 datos, los calculo así. Pero en aquella época, pues obviamente, pues hablemos hace unos 50 o unos 60 años, pues todo esto pero era diferente. Entonces ahora con la actualidad, pues existen muchos programas para poder analizar cantidades muy grandes, pero no deja de ser útil este tipo de presentación de datos agrupados, ¿sí? Entonces, es posible utilizar, vean acá, es posible utilizar agrupación cuando el número de datos es mayor que 20. Se recomienda que sean mayores a 20, pero por ahí un ingeniero nos decía a veces, miren patojos, yo no les voy a poner tablas de 20 datos porque lo que estamos haciendo ahí es perder el tiempo. Ustedes van a tener una tabla con 1000, 2000 datos y ahí trabajen, porque si no de nada sirve. Entonces nos ponía 1000, 2000 datos y con eso trabajábamos. Y solo ordenar los datos era un dolor de cabeza. Entonces, cuando tenemos mayor de 20 datos ya podemos considerar que podemos agrupar los datos. Entonces, el cálculo de estadísticos descriptivos a partir de datos agrupados requiere, miren acá, puntos medios de clase para aproximar los valores de los datos de cada clase. Quiere decir entonces de que si yo voy a analizar y voy a agrupar, así como lo hicimos acá, por ejemplo, acá yo tengo 2000 kilogramos, lo repartí dentro de cada persona para ver cuánto me ayuda cada uno y pues ya voy agrupando todo. Si supongamos que en vez de kilogramos, ahora sí, pongámosle 2000 número de datos, quitemos el kilogramo, entonces yo estoy diciendo que tengo 2000 datos y cada 2000 datos, como son muchos, los voy a dividir en 20 grupos y estos 20 grupos los voy a repartir. Entonces a cada uno de ellos yo le voy a hacer un análisis, a cada grupito de datos que yo tengo. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que me está diciendo acá. A través de la técnica de datos agrupados, esos datos que yo voy a obtener van a ser datos aproximados, ¿sí? Van a ser datos aproximados. Y recordemos que un dato aproximado es un estimador. Lo vimos al inicio del curso de estadística descriptiva. Habíamos dicho que para una población los resultados obtenidos son parámetros o los datos analizados son parámetros. Y si analizamos una muestra, habíamos dicho que para una muestra nosotros analizamos estimadores, porque es lo que yo voy a estimar, es un valor aproximado, eso es lo que quiere decir. El procedimiento consiste en elaborar una distribución de frecuencias. Acá vamos a conocer el término de distribución de frecuencias como valores de porcentaje también, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, calculando el rango, número de clases, el intervalo de clases. Y todo esto se hace, para poder agruparlo, se hace en tablas de frecuencia. Todo esto se analiza con tablas de frecuencia. Por eso es importante que si ustedes hicieron su investigación se pudieron dar cuenta que las tablas contribuyen a poder analizar los datos de una forma más sencilla y clara. Entonces, decimos que acá en datos agrupados vamos a trabajar con tablas que nos van a permitir analizar datos de una forma más sencilla y más clara, poder agruparlos, poder entender qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, se define como una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase y proporción o peso porcentual. O sea, peso porcentual hace referencia a el porcentaje, cuánto pesa o cuánto representa en porcentaje del conjunto de datos. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Cuánto equivaldría acá? Vamos a hacer el ejemplo acá. Voy a borrar todo esto para que quede claro qué es lo que me está indicando ahí. Vamos a ver por acá. Entonces decimos que si yo tengo 2000 datos, ¿sí? Tengo 2000 datos y lo divido en grupos, por ejemplo, en grupos. Vamos a hacer que si lo dividimos en grupos de 4 grupos, ¿cuánto equivaldría cada grupo, jóvenes? ¿Quién me pasa el valor? Si lo divido entre 4 grupos, ¿cuánto le tocaría a cada grupo? 500. 500, exactamente. 500 datos para cada grupo. 500 para el uno, 500 para el otro y 500 para el otro. Cuando acá me dice en la diapositiva, me dice que hay
en cada clase su proporción o peso porcentual. ¿Recuerdan cómo calculamos la proporción? Lo habíamos calculado como el dato que yo tengo dividido el total. Entonces, acá yo puedo decir que el porcentaje que representa este 500 de los 2000 es lo siguiente. 500 de 2000, ¿cuánto es? ¿Quién me pasa el resultado? ¿Cuánto es ese resultado? Punto 25. Punto 25. ¿Qué significa ese punto 25? El 25%. Representa la proporción de 0.25 multiplicado por 100 se convierte a porcentajes, ¿sí? Entonces acá representa la proporción, 0.25 en proporción. Ya no me cabe aquí la pizarra. Equivale a 0.25 en proporción. Si yo lo multiplico por 100, pues entonces ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el 25%. Quiere decir entonces que si a Juanito le tocó 500 datos, a Pedrito le tocó otros 500 datos, a Panchita le tocó otros 500 datos y a Pepito otros 500 datos, quiere decir entonces de que cada uno va a tener en proporción 0.25. Si lo multiplico por 100, quiere decir entonces que cada uno va a tener ¿cuánto? El 25% del total. Quiere decir que él tiene el 25% del total de los datos. Pedrito tiene el otro 25% del total de los datos. Panchita tiene el otro 25% del total de los datos. Y Pepito tiene el otro 25% de los datos. Tengo que tomar en cuenta que cuando yo hago una relación de proporción, la sumatoria de las proporciones o de los porcentajes tiene que ser igual a 100. 25 más 25 más 25 es igual a 100. Quiere decir entonces que al sumar al conjunto de datos que yo tengo, me va a dar el 100% de los datos. ¿Y cuál es el 100% de los datos? Los 2000. ¿Estamos? Eso es lo que me está diciendo acá este texto. Una tabla de distribución de frecuencias se define como una agrupación de datos de clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase y su proporción o peso porcentual respecto al total de las observaciones. ¿Estamos? Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos por ahí, jóvenes? ¿Está claro lo que acabo de explicar? Sí, dice el compañero. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, continuando acá con los datos, acá tenemos el ejemplo. Vamos a trabajar ya de lleno ya con un ejemplo. Veamos entonces. Un instituto que informa sobre la utilización de tecnología en el hogar obtuvo los siguientes datos sobre el tiempo de su computadora expresado en horas por semana. En una muestra de 50 personas son los siguientes datos que obtenemos. Quiere decir entonces que acá tengo 50 datos. N es igual a 50. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Cuál es el primer paso? Ordenarlo, ¿verdad? Ordenarlo de menor a mayor, porque si yo no los ordeno, no voy a poder trabajarlo. Entonces eso es uno de los primeros pasos, ordenarlo. ¿Qué nos está pidiendo acá? El ejercicio es el siguiente, dice, datos agrupados. Con los datos anteriores se debe analizar o se debe realizar lo siguiente: elaborar una tabla de frecuencias, calcular la media aritmética y la moda, determinar la desviación estándar y el coeficiente de variación, calcular la mediana, el percentil 95 y el rango intercuartílico, graficar el polígono de frecuencias y la ojiva de frecuencias, graficar el histograma y la curva de distribución normal estandarizada, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de las personas utiliza la computadora al menos 9 horas? Siguiente pregunta.
¿Qué porcentaje utiliza la computadora entre 2 y 6 horas inclusive? Clasifique el tipo de distribución con base al coeficiente de asimetría y kurtosis e interprete. Eso es lo que me está pidiendo. Y de esta manera es como va a venir el examen. ¿Sí? Empecemos entonces. Lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a primero a trabajar nuestra tabla de frecuencias. Cuando ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, entonces empezamos a analizar la media, la moda, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Si no tengo primero mi tabla, todo lo demás no se puede hacer. Tengo que hacer primero mi tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué tengo que tener primero claro? Que lo primero que voy a hacer va a ser determinar las clases. Las clases, ¿cuántas clases voy a tener? En términos sencillos, ¿cuántos grupos voy a utilizar o cuántos grupos voy a tener del total de los conjuntos de datos? Para cada clase yo voy a escoger y voy a calcular el límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Suponiéndoles que tengan yo 7 clases o 8 grupos o 7 grupos, como ustedes quieran verlo, clases o grupos, puedo decir entonces que si el grupo 1 tengo que encontrarle su límite inferior y su límite superior, del grupo 2 su límite inferior y su límite superior, del grupo 3 su límite inferior y su límite superior, del grupo 4 el límite inferior y el límite superior, y así sucesivamente hasta encontrar el total de todos los grupos o todas las clases de todos los datos que yo tenga, ¿sí? Luego viene el cálculo de la marca de clase. Esta M mayúscula acá es la marca de clase. Vamos a ir resolviendo cada una. Esta no es nada más que la sumatoria del límite superior más el límite inferior dividido 2. Esa es la marca de clase. Y viene entonces acá la siguiente parte, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se denota con una F minúscula. Ojo con eso, para que no se vayan a confundir. Frecuencia absoluta se determina con una F minúscula. Luego viene frecuencia absoluta acumulada. O sea que es este resultado que obtuve acá, pero lo voy a acumular acá. Entonces acá digo frecuencia absoluta acumulada se va a representar como F mayúscula. Frecuencia absoluta acumulada. Cuando ya encontré esto, entonces viene la parte de encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se denota como F minúscula y R minúscula. De esa manera se representa. Si yo quiero sacar la frecuencia relativa acumulada, la voy a sacar como FR mayúsculas, ¿sí? Que sería frecuencia relativa acumulada. Entonces hay algo aquí importante que no hay que confundir. Nuevamente lo repito: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Estamos? Cada una de ellas tiene su aplicabilidad y evidentemente pues también tiene sus fórmulas para poder calcularlo. Acá vemos una de las fórmulas que se van a ir utilizando. Por ejemplo, acá tenemos marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta, o por ejemplo acá marca de clase menos la media, ya que tengo marca de clase menos la media al cuadrado, y la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Acá tengo la marca de clase menos la media al cubo multiplicado por la frecuencia absoluta, y en el último tengo la marca de clase menos la media al cuadrado menos la media a la cuarta multiplicado por la frecuencia absoluta. Esto de acá lo vamos a ir viendo paso a paso. Esto no se preocupen, vamos a ir haciendo cálculos paso a paso. Por eso es que cuando hicimos el cálculo de la varianza les comenté de que esto lo íbamos a ver, iba a ser nuestro pan de cada día. Entonces acá lo vamos a ir repasando, lo vamos a ir viendo. Continuamos entonces. Lo primero que vamos a aprender a calcular van a ser las clases. Con eso vamos a empezar el término de cálculo de clase, rangos y todo. Entonces vamos a calcular el primer dato. Entonces, ¿qué necesito que hagan?
necesito que para empezar se queden ordenando estos datos. Necesito que ordenen estos datos de menor a mayor y que los tengan listos en su computadora o en su cuaderno. Estos datos que se encuentran acá, vamos a ordenarlos de menor a mayor. Entonces, por favor, ordenémoslos en su cuaderno de menor a mayor y regresamos a las 11 de la mañana para poder trabajar. ¿Estamos? Entonces, esos datos ya los tienen en las diapositivas y lo pueden empezar a trabajar, jóvenes. Por favor.